Hola Casa Roca, los queremos invitar a que conozcan, sigan y participen activamente de las redes sociales de la iglesia. En Facebook nos encuentras como Casa Roca Armenia. Aquí puedes participar dando un like a nuestras publicaciones, recomendando nuestra iglesia y dándonos tu opinión sobre tu experiencia. También tenemos Instagram, donde constantemente publicamos posts de nuestros servicios, subimos videos y etiquetamos personas de nuestra comunidad. En YouTube nos encuentras como Casa Roca Armenia. En esta aplicación podemos encontrar todas las prédicas, puedes dar un me gusta y compartir el mensaje. Iglesia, los invitamos a que hagamos comunidad virtual y empecemos a impactar a través de las redes. Hoy adoramos al Rey de Reyes. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda oración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso majestad. Eres el camino y la verdad. Oh Señor, ¿quién se puede comparar? ¿Quién se puede igualar a tu amor, a tu perdón, a tu salvación? No nos llamas, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes,
tú siempre reinarás, siempre. Lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin duda me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. De tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad. Tu inagotable amor, Señor, tu lugar es ahora. Creerte, me haces fuerte, como Él es, soy yo ahora aquí, mis temores desvanecen y hacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor, nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor. Oh, Señor, tu inagotable amor, y aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea Él, la gloria sea Él. Oh, aquel que tiene el poder, la gloria sea
Señor, gracias Señor por tu inagotable amor, por tu inagotable y perfecto amor, Señor. Y dame de ese amor, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad de tu inagotable amor, tu inagotable amor. Buenas noches, qué bueno encontrarnos de nuevo por este espacio de YouTube. Gracias a todos ustedes por su compromiso, por su intencionalidad a la hora de conectarse y poder seguirnos a través de estos medios y preocuparse por su edificación. Hoy miércoles continuamos con nuestros miércoles con propósito. Durante más de 40 miércoles, entre miércoles y domingo, hemos estado trabajando este hermoso tema que es de vital importancia para cada ser humano, entender cuál es su propósito, qué papel juega su vida dentro del plan eterno de Dios. Entonces, vamos por favor a la palabra, Proverbios 19:21, en la Nueva Versión Internacional, que es la Biblia que utilizamos en Casa sobre la Roca, y vamos a leerlo todos juntos, allá desde sus casas o del lugar donde ustedes se encuentren, y lo vamos a leer. Dice: el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque muchas veces nosotros en nuestra mente hemos generado muchos proyectos y a veces nos hemos visto frustrados en los mismos porque no te ponemos a ti en primer lugar. Señor, yo te pido que seas tú el centro de todo lo que queremos anhelar, de todo lo que queremos hacer, y Dios mío, que nos podamos afianzar en nuestra identidad como hijos de Dios. En Cristo Jesús, amén y amén. Dice el texto que nosotros como seres humanos generamos muchos proyectos. Seguramente cada uno de ustedes en medio de esta situación ha tenido la experiencia de en su corazón generar nuevas ideas. Usted se ha orado para que el Señor le dé nuevos proyectos. Usted ha repensado cómo hacer las cosas, y esta es una palabra que es muy común en estos tiempos y yo creo que no es mal usada. Sin embargo, lo más importante es tener en cuenta lo que dice el versículo, que finalmente, ¿qué es lo que prevalece? Los designios del Señor. Y en eso quiero enfocarme en esta noche. Hoy vamos a tratar el último capítulo del libro Una vida con propósito. A propósito, y valga la redundancia, sería bueno que cada uno de ustedes pudiera adquirir el libro Una vida con propósito, que usted lo pueda leer, que usted lo pueda repasar. Si para usted es importante tener claro para dónde va, tener claro cuál es su asignación en esta tierra, chévere que pueda hacerlo y pueda leerlo de nuevo, o pueda a través de nuestras predicaciones en YouTube, usted pueda nuevamente volverlas a escuchar, volverlas a repasar, porque eso le va a ayudar a tener claridad con respecto al norte de su vida. Dice Hechos 13:36, dice: David, después de servir a su propia generación,
conforme al propósito de Dios, murió. He ahí un hombre que vivió su vida con propósito. Y mientras yo preparaba esta enseñanza, leyendo este texto, yo ponía mi nombre ahí, reemplazaba a David por Jorge Enrique. Y bueno que usted haga esa misma dinámica, que usted pueda decir Jorge Enrique o su nombre, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Que nosotros tengamos la seguridad de que lo que estamos haciendo hoy en día está enfocado en el propósito de Dios para nuestra vida. Como yo les he enseñado, no es cuál es la voluntad de Dios para mí, sino que yo tenga la posibilidad a través de la palabra, por la revelación del Espíritu Santo, unirme a esa voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, y que yo en mi intimidad con el Señor reciba la revelación, cuál es el propósito de Dios para mi vida, y que dentro de ese plan eterno y infinito de Dios, cuál es mi papel en ese plan. Desde luego cada uno de nosotros tiene dones, talentos, habilidades. Dios a usted y a mí nos creó con un diseño perfecto. Nosotros no tenemos por qué estarnos comparando con otros, mirando a otros con envidia, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible. Y el propósito que Dios creó para tu vida conforme a su voluntad es único. Entonces, hoy, al concluir esta serie de una vida con propósito, espero que cada uno de nosotros pueda decir: hoy decido vivir mi vida con propósito. La Biblia dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Vivir con propósito es la única manera de vivir realmente. Todo lo demás es existir. Dios no nos creó para que simplemente usted y yo existiéramos. Dios nos creó para vivir una vida con propósito. La mayoría de las personas luchan con tres cuestiones básicas en su vida. La primera es la identidad. ¿Quién soy yo? La segunda es la importancia. ¿Importo yo realmente? La tercera es el impacto. ¿Cuál es mi lugar en la vida? Las respuestas a todas estas preguntas están en los 5 propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Entonces vamos a repasarlo. ¿Cuáles son esos 5 propósitos? Adoración, comunión, servicio, discipulado y evangelismo. En el aposento alto, cuando Jesús concluía su último día de ministerio con sus discípulos, le lavó los pies a ellos y dijo: ¿entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Es decir, que si nosotros entendemos el propósito, somos dichosos, bienaventurados, plenamente felices. Nuestra vida cobra sentido porque estamos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer en esta tierra, en este mundo, conforme a la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Tal vez esto signifique que debes dejar algunas cosas que estás haciendo. Indudablemente el Señor quiere que nosotros vivamos la vida enfocados. Es fácil distraernos o olvidarnos de lo que es realmente importante. Es fácil desviarse de lo que es relevante y salirse del curso poco a poco. Para prevenir esto, debemos desarrollar una declaración de propósito para nuestra vida y revisarla regularmente. Ustedes, como ustedes bien saben, si existe una empresa bien constituida, una empresa que tiene en su organización, tiene una visión y tiene una misión. Nosotros no somos una empresa, pero somos seres humanos que tenemos que tener claro para dónde vamos, para podernos enfocar en la vida, para que al final de la vida, si no tenemos claro nuestro propósito, no pase como aquel que edificó una escalera para poder subir a un alto muro y al final de sus días se dio cuenta que puso la escalera en el lugar equivocado. Que eso no nos pase a nosotros, porque Dios no nos trajo esta vida para que vivamos en frustración. Dios nos trajo
a esta vida para que vivamos una vida en plenitud, cumpliendo el propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¿Cuál es una declaración de propósito? ¿Qué significa? Es un resumen de los propósitos de Dios para nuestra vida. En nuestras propias palabras podríamos decir que afirma nuestro compromiso con los 5 propósitos de Dios para nuestra vida. Esos 5 propósitos o esas 5 metas son propósitos eternos. La Biblia señala, sus planes perduran para siempre, sus propósitos durarán eternamente. Entonces, eso que usted y yo podamos lograr o alcanzar siguiendo esos 5 propósitos tendrán una repercusión para la eternidad. Segundo, la declaración indica la dirección de nuestra vida. Si escribimos nuestros propósitos, nos esforzaremos en pensar específicamente en el camino de nuestra vida. La Biblia dice, endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. La declaración de nuestro propósito no solo aclara lo que nos proponemos hacer con nuestro tiempo, vida, dinero, y también insinúa lo que nosotros podremos hacer en un futuro. Proverbios dice, la meta del prudente es la sabiduría. El necio divaga contemplando vanos horizontes. Que Dios nos libre de ser necios que contemplamos vanos horizontes, porque como dice John Maxwell, el que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Y nosotros sí sabemos para dónde vamos, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía como hijos de Dios, y tenemos la palabra que es la hoja de ruta que el Señor ha provisto para nosotros, para que nosotros podamos caminar por una senda de seguridad. Tercero, la declaración define lo que es el éxito para cada uno de nosotros y clarifica nuestros valores. A veces creemos que lo que estamos haciendo es correcto y tenemos muy buenas intenciones. Todos nosotros estamos llenos de buenas intenciones, pero una cosa es tener buenas intenciones y otra cosa es hacer lo correcto. Entonces, la meta es clarificar nuestros valores. Pablo dijo, yo quiero que entiendas lo que realmente es importante. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que podamos nosotros entendernos en lo que es realmente importante, porque fácilmente nos podemos distraer y siendo consumidos en nuestro tiempo, consumiendo nuestras fuerzas, nuestra pasión en aquellas cosas que no son lo realmente importante. Dios nos quiere librar de eso para que seamos personas que podamos redimir el tiempo que Dios ha dispuesto para nosotros, para que podamos vivir conforme a sus 5 propósitos. Cuarto, la declaración clarifica nuestros papeles. Tendremos papeles distintos en diferentes etapas de nuestra vida, pero nuestros propósitos nunca cambiarán. Son más grandiosos que cualquier papel que nosotros podamos desempeñar en esta vida. Seguramente nosotros, la gran mayoría de personas que estamos viendo este mensaje, hemos tenido metas muy ambiciosas, aspiraciones. Yo cuando yo era un joven adolescente, venía de una familia de militares y mi sueño era ser un militar de la Armada Nacional. Y no era malo ese propósito, no era mala esa meta que yo tenía. Tenía mucha influencia por parte de un abuelo que había sido coronel, de un tío que yo amaba con todo mi corazón, que era como mi segundo papá, que había sido oficial de la Armada y había sido marino mercante, y yo quería como al recibir ese legado, quería continuar ese legado. Pero el Señor se topó conmigo en el camino y me dio otra visión de la vida. Después de haberme retirado de la escuela naval, porque alcancé a estar allí un tiempo, regresé y ahora mi sueño era
listo, quiero ser economista, quiero ser comisionista de bolsa, quiero conseguir mucho dinero, quiero alcanzar muchas cosas. En ese caminar me encontré nuevamente con el Señor, empecé a asistir a Casa sobre la Roca y entonces dije, listo, voy a seguir estudiando, voy a ser un profesional exitoso y voy con lo que yo gane, voy a apoyar muchos proyectos cristianos y voy a diezmar en la iglesia y voy a trabajar arduamente para que muchas cosas se puedan llevar a cabo, que puedan ayudar a muchas personas en el mundo. Ese era otro deseo que yo tenía, era el plan de Jorge Enrique para Dios, porque el primero fue el plan mío para mí, el segundo fue el plan de Jorge Enrique para Dios, pero después me encontré nuevamente con Jesús en el camino y ya las cosas cambiaron. No era el plan de Jorge Enrique para Dios, no era acomodar lo que Dios quería para mí y tratar de interpretarlo, sino simplemente obedecer lo que Él quería conmigo. Y finalmente aquí estoy sirviéndole a Dios tiempo completo, cumpliendo el propósito que Dios diseñó para mí en esta tierra, y puedo decirles a ustedes que me siento pleno. ¿Saben por qué? Porque toda persona se siente plena cuando está haciendo lo que Dios lo llamó a hacer conforme a su propósito y conforme a su diseño. Quinto, la declaración expresa tu forma. Esto refleja la manera única en que Dios te hizo para tu servicio. Dedica todo el tiempo necesario para escribir la declaración de tu propósito en tu vida. No trates de completarla de una sola vez, ni aspires a hacerla perfecta en el primer borrador. Solo describe tus pensamientos tan pronto como te lleguen. Siempre es más fácil corregirla que creerla. Aquí están las 5 preguntas que debes considerar cuando prepares tu declaración de propósito. Y yo creo que eso es algo que todos nosotros tenemos que hacer. Tomarnos un tiempo, escribir en un cuaderno y pedir revelación al Espíritu Santo conforme a unas herramientas que Él nos ha entregado a través de este estudio de una vida con propósito, y poderle decir: Señor, yo quiero tener claridad con respecto a mi propósito y yo quiero, a partir de hoy, conforme a lo que tú me reveles, escribirlo, ponerlo en un lugar visible y vivir conforme a lo que tú me revelaste para qué fui puesto yo en esta tierra. Entonces vamos a ver las 5 preguntas más importantes de la vida y las voy a decir rápidamente. ¿Cuál será el centro de mi vida? Primera pregunta, es la pregunta de la adoración. ¿Para quién vivirás? ¿Alrededor de quién estás edificando nuestra vida? Entonces esa es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente, es una pregunta existencial, porque muchas veces nosotros podemos centrar nuestra vida alrededor de una profesión. Entonces, el centro de mi vida es mi carrera profesional. Por ejemplo, el centro de mi vida es mi familia. El centro de mi vida es un deporte, o el centro de mi vida es una diversión, o el centro de mi vida es el dinero. El centro de mi vida es el entretenimiento u otras actividades, y todas son buenas si nosotros podemos vivir una vida en equilibrio, pero no pertenecen al centro de nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque todas estas cosas se pueden acabar, pero lo único que nunca va a acabar es el Señor. Por eso dice la palabra de Dios en una de las epístolas del apóstol Juan, dice que el mundo pasa con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ninguna basta para sostenernos cuando la vida comience a despedazarnos. ¿Por qué? Porque si el centro de nuestra vida es el trabajo y nos quedamos sin trabajo, entonces ¿qué va a pasar?
Si el centro de nuestra vida es nuestra familia y nuestra familia se desintegra o vienen crisis familiares, ¿qué va a pasar con nosotros? Si el centro de nuestra vida son los bienes materiales y los perdemos porque no sabemos, finalmente todo es de Dios y somos administradores de lo que Dios nos da. Pero si el centro de nuestra vida es Jesús, ese centro será un centro inconmovible. El rey Asa le dijo al pueblo de Judá que centraran sus vidas en Dios. Y realmente cualquiera que sea el centro de nuestra vida se constituye en nuestro Dios. Hoy quiero invitarte a que reflexiones cuál es el centro de tu vida. Y yo creo que en este tiempo que estamos todos en casa, que estamos todos encerraditos, que tenemos mucho tiempo para tener una reflexión profunda con respecto a lo que somos y con respecto a quién es Dios, yo creo que esto nos puede llevar a reenfocarnos y a ubicar cuál es realmente el centro de nuestra vida. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, Él pasó a ser el centro. Le dijimos: Señor, sé tú el centro de nuestra vida, sé tú el Señor de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestras motivaciones. Sé tú el centro, el Rey, el amo de todo lo que somos. Pablo dijo que él oraba por los creyentes, dice, para que por fe Cristo habite en sus corazones. ¿Cómo sabes cuando Dios es el centro de nuestra vida? Cuando Dios es el centro de nuestra vida es cuando nosotros lo adoramos, que vivimos para agradarlo a Él. ¿Cuál será entonces el carácter de mi vida? Es otra pregunta que nos hacemos. Y esta es la pregunta del discipulado. ¿Qué clase de persona seré? Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Muchas veces centramos nuestra vida en lo que hacemos y nos sentimos como si el piso se nos moviera cuando estamos en inactividad. Y especialmente los hombres, cuando tenemos una dificultad, cuando nos vemos afectados por la provisión para nuestra familia, cuando nos vemos en una situación de inactividad, inmediatamente emocionalmente somos afectados. Pero la pregunta es, ¿a Dios le interesa más lo que hacemos o lo que somos? ¿Qué es lo realmente importante? Porque nos la pasamos en la vida haciendo, pero descuidamos lo más importante, nuestra esencia, lo que realmente somos en Cristo. Neil Anderson dice que lo que somos determina lo que hacemos, no lo que hacemos determina lo que realmente somos. Y eso quiero que lo tengamos muy claro. Pedro dijo: esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No te desanimes ni te rindas cuando tropieces. Requiere una vida entera forjar un carácter como el de Cristo. Pablo le dijo a Timoteo: mantente enfocado en tu carácter y enseñanza. No te distraigas, sigue perseverando. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros. Otra pregunta: ¿cuál será la contribución de mi vida? Esta pregunta se refiere al servicio. ¿Cuál será nuestro ministerio en el cuerpo de Cristo? Tiene que ver con lo que hemos llamado la forma. Es decir, en eso hay que tener en cuenta nuestra formación espiritual, nuestras oportunidades, nuestros recursos, nuestra personalidad, nuestros antecedentes. ¿Cuál será nuestro mejor papel en la familia de Dios y cómo podemos hacer la diferencia? ¿Hay un grupo específico del cuerpo de Cristo al cual he sido llamado a servir? Y yo creo que eso es algo que también le tenemos que preguntar al Señor. Y como se nos ha enseñado, y el pastor Darío lo ha dicho en sus predicaciones,
En estos días escuchaba uno de sus videos en YouTube para enseñar a los estudiantes del Instituto Bíblico de primer semestre, y el pastor Darío decía que las iglesias debemos funcionar y ubicar a las personas en el servicio de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus talentos. Ahí podemos ser realmente efectivos. Fuiste formado para servir a otros. Considera que ni Jesús satisfizo las necesidades de todo el mundo mientras estuvo en la tierra. Tienes que escoger a quienes puedes ayudar mejor basado en tu forma. Necesitas preguntarte, ¿a quién deseo ayudar más? Jesús dijo, los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Otra pregunta, ¿cuál será la comunicación de mi vida? Esto se refiere a tu misión a los no creyentes. Tu declaración de misión es parte de la declaración del propósito de tu vida. Esto debería incluir tu compromiso de compartir tu testimonio y las buenas nuevas con otros. A propósito, quiero dar gracias a Dios a todas las personas que nos han enviado su testimonio. Ustedes no se imaginan cuánto ha impactado el testimonio de cada uno de ustedes a multitudes. Dios los bendiga porque ustedes han sido obedientes a ese llamado que Dios les ha hecho en este tiempo. Dijimos que el mes de mayo, en donde la iglesia cumple 28 años de fundada en Armenia, vamos a caminar en el propósito de difundir el mensaje, de compartir el link, de darle like a las predicaciones, de dejar a un lado nuestros prejuicios y ser audaces a la hora de compartir nuestra fe. El Señor nos está dando ideas de cómo hacerlo, de cómo impactar la vida de otros, cómo llegarle a otros a través de historias, de realidades de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y cómo la gente necesita escuchar eso para que Dios haga clic en su corazón. También debes hacer una lista con las lecciones de la vida, como lo aprendíamos en días pasados, para que podamos transmitirla a otros y que podamos unirnos, que como familia cristiana y como familia de la fe, podamos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo creo que todos los que tenemos hijos, que tenemos una familia donde profesamos una fe en Cristo, donde hemos venido a la iglesia, oramos para que ese propósito pueda llevarse a cabo, para orar por nuestros hijos. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que no importa si en un futuro nuestros hijos tienen profesiones, actividades, son artistas, no sé, lo que Dios determine para ellos de acuerdo a sus dones y talentos y de acuerdo al propósito que Dios diseñó para ellos, que ellos puedan vivir en esos 5 propósitos y no importa la profesión que ellos desempeñen, ellos puedan ser un digno testimonio de la fe y que puedan ser sal y luz en esta tierra y que el nombre de Jesucristo sea puesto en alto a través de sus vidas. Y última pregunta, ¿cuál será la comunidad de mi vida? Esto tiene que ver con el compañerismo y la comunión. ¿Cómo mostrarás tu compromiso con otros creyentes y tu conexión con la familia de Dios? ¿Dónde vas a practicar el mandamiento unos a los otros? ¿Con otros cristianos? ¿Y cuál familia de la iglesia te unirás como un miembro activo? Es decir, si eres parte de Casa sobre la Roca, de esta casa, una buena manera de amar la iglesia y amar a Cristo, porque todo aquel que ama a Cristo debe amar la iglesia de Cristo, porque finalmente es idea de Dios el hecho de que funcionemos como comunidad local. En este contexto vendríamos a hablar de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Entonces es ubicarnos en el lugar donde queremos servir. Amemos la casa. Yo amo Casa sobre la Roca. ¿Por qué? Porque fue el lugar donde Dios tocó mi corazón y en este lugar es donde sirvo. Vivo agradecido con Dios por darme una familia de la fe. Me encanta servir a Dios en este lugar y seguramente muchas personas que nos están mirando están hoy en día ubicándose en qué iglesia asistir o qué iglesia seguir. Hoy en día hay mucha oferta a través de internet, diferentes predicadores. Vemos bandas famosas que ponen su alabanza
constantemente los servicios en iglesias de todo el mundo, ¿sí? Pero algo que les quiero decir con mucho respeto es que en medio de esta situación, la iglesia está haciendo un gran esfuerzo para que el mensaje llegue a cada uno de ustedes. Y es clave que podamos tener identidad con la iglesia a la cual asistimos y la cual amamos y la cual apoyamos económicamente, porque finalmente tú estás en esta iglesia porque Dios te puso en este lugar. Igual tú tienes libertad, guiado por el Espíritu Santo, de ubicarte donde puedas crecer, donde puedas servir a otros, donde puedas apoyar el ministerio de los pastores o las personas que dirigen la congregación, pero que puedas tener raíces en el lugar donde Dios te puso. Porque si tú no tienes raíces, cuando tú una semilla la trasladas constantemente de un lugar a otro, tarde o temprano, ese arbolito que ha ido creciendo, si tú lo trasplantas de un lugar a otro, tarde o temprano se va a morir y no va a dar fruto. Y Dios nos creó para que demos fruto en el lugar donde Dios nos ha puesto. Dice la Escritura: muchos son los planes en el corazón del hombre, pero son los propósitos del Señor los que prevalecen. Entonces debemos enfocarnos en los propósitos de Dios para nuestra vida y no en nuestros propios planes, ya que son los que realmente perdurarán. Y queridos, lo último que quiero decirles es que Dios quiere usarnos. Dios quiere usarte a ti como Dios me quiere usar a mí. Y que podamos decir: Jorge Enrique, Marta, María, Sandra, el que sea, Pedro, Juan, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, que ese sea nuestro legado para otros. Vivir conforme al propósito de Dios, sirviendo a esta generación. Que podamos ser personas conforme al corazón de Dios, como David. Y que esta frase defina nuestra vida. Que estamos en este tiempo, para este tiempo Dios nos ha llamado. ¿Por qué estamos viviendo esta situación? No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Porque sus pensamientos y sus caminos son más altos y son perfectos. Entonces Dios busca a personas para usarlos. Y Dios quiere usarte a ti y a mí. William Carey acertó: el futuro es tan brillante como las promesas de Dios. Hoy puedes empezar a vivir con propósito. Ya sabemos que hay una carta de navegación en la palabra, que tenemos el Espíritu Santo que nos guía y que podemos vivir una vida de plenitud y no una vida de frustración, pensando que tal vez hemos fracasado, que tal vez nos tocó vivir de esa manera. No, es tiempo de que miremos al Señor, que podamos enfocarnos y que podamos vivir la vida conforme al propósito que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Vivir con propósito es la única manera de vivir en la verdad. Yo los invito a que se tomen su tiempo para que escriban su propósito, para que escriban la declaración de su propósito, que tengan en cuenta estos puntos y estas pautas que yo les di y que podamos tener claro para dónde vamos en esta vida. Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres el Dios que nos das sentido a nuestra vida. Señor, tú eres un Dios que nos das dirección. Tu reino no es un reino de control, sino que tu reino es un reino de guía, de dirección. Señor, Padre, tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de propósito. Te damos gracias, Dios. Yo bendigo cada persona que está viendo este mensaje. Oro por todas las personas de nuestra iglesia. Gracias, Padre, porque vendrán tiempos cada vez mejores, Señor. Porque hoy vivimos nuestra vida con esperanza y con expectativa, Señor, confiando en que cada paso contigo será mejor, Señor, porque estás formando nuestro carácter y porque nos estás preparando para cosas que ni ojo vio ni oído ha escuchado, Señor, porque eso es lo que tú has prometido para nosotros, que te seguimos. En Cristo Jesús, amén y amén. Si vienes por primera vez
perdón, si vienes por primera vez a este espacio y escuchaste este mensaje por primera vez, yo quiero invitarte a que hagas una oración con nosotros. Y allí donde estás, repitas esta oración conmigo, que fue una oración que yo hice hace más de 30 años y Dios transformó mi vida. Y repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo confieso con mis labios, creyendo en mi corazón, que tú te hiciste hombre por mí, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste y estás sentado a la derecha del Padre. Hoy, Señor, reconozco que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi Señor y mi único y suficiente Salvador. Gracias, porque a partir de hoy soy una nueva creación en Cristo. Ya no tengo por qué vivir en confusión, ni vivir como una persona que está perdida en el mundo, porque tú a partir de hoy me has rescatado y me mostrarás el camino por donde yo debo seguir de ahora en adelante, y afianzarás mi propósito. ¿Por qué? Porque tengo identidad en Cristo. A partir de hoy soy un hijo de Dios y ya no tengo que vivir como un huérfano. En Cristo Jesús, amén y amén. Si hiciste esta oración, quiero invitarte para que vayas a nuestra página www.casarroca.org. En la página principal hay un botón que dice Soy nuevo. Puedes darle clic a ese botón, ahí puedes dejarnos tus datos, o en el chat de esta predicación hay un link en donde tú puedes darle clic a ese link y puedes enviarnos tus datos, y en pocos días te estaremos contactando. La iglesia está para servirte, y recuerden que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Seguimos haciendo iglesia porque Casa Roca no para. Quiero recordarle las actividades que tenemos esta semana. El día viernes tenemos nuestra oración a las 6:30 de la mañana, como de costumbre. El sábado tenemos reunión global de TMT. A las 4 de la tarde se van a conectar por Zoom y van a tener una super actividad con todos los TMTs de todas las iglesias Casa Roca en el mundo. Hace un mes también lo tuvimos y estuvo hermoso, estuvo precioso ese espacio. Vamos a tener J+25 a las 5:30 de la tarde también por Zoom. No olviden que hay unos cursos de formación. Si usted quiere y usted es nuevo, o usted quisiera volver a hacer uno de esos cursos que la iglesia ofrece dentro del proceso que ha diseñado, lo puede volver a hacer. Nos puede mandar su inquietud, puede llamar a los teléfonos de la iglesia 311-618-1014. No olviden que también tenemos consejería para ustedes, los que necesitan, personas que hoy en día están lidiando con ansiedad, con angustia, con tristeza, se encuentran solas. Si hay personas que están enfermas o en necesidad, por favor, no duden en hacérnoslo saber, y por favor denos una llamada para que nosotros podamos asistirlos como iglesia. Y el domingo nuestro servicio, como de costumbre, a las 10 de la mañana. No olviden compartir este link, invitar a muchas personas. Sigamos haciendo comunidad, porque la iglesia somos todos. Que el Señor los bendiga. Estos son los medios por los cuales puedes realizar tu donación online: por transferencia bancaria. Inscribe la cuenta de Casa Sobre la Roca para transferir tu donación con el NIT 830-010-896-6 a la cuenta Bancolombia número 867-000-179-25, por consignación a la misma cuenta de ahorros. También lo puedes hacer desde nuestra página web www.casarroca.org haciendo clic en este botón. Después de haber hecho alguna de las anteriores transacciones, haces llegar tu soporte digital al siguiente correo: armenia@casarroca.org para realizar el respectivo registro. La iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos, así que acompáñanos a hacer iglesia. Seguimos en casa, #Casa Roca no para.